Y ahora saludemos y escuchemos a Marcelino Perelló. ¿Qué tal, Marcelino? 21 grados centígrados en la frontera entre el barrio de Portales y la colonia del Valle. Allons à fond de la patrie, le jour de gloire est arrivé. 14 de julio, fecha importante que no puede ser reducida a la fiesta nacional de un determinado país, Francia en este caso. El 14 de julio es una marca para el decurso de la civilización en el mundo entero. Mi mamá contaba que cuando tuvieron que huir de Cataluña a causa de la victoria del fascismo, mi hermano mayor, del que ya hablé ayer, tenía 7 años y tuvo que ir a la escuela francesa y tuvo que aprender la marsellesa. Y la cantaba así, Allons à fond de la patrie, ¿no? Que quiere decir literalmente, vamos todos niños de pecho, no de la patria. La patria era un concepto complejo. ¿Cómo complejo es el fenómeno de la Revolución Francesa? Yo he sostenido y continúo a sostener que quien inicia la revolución, quien desencadena la Revolución Francesa, es el rey, es Luis XVI. El Parlamento francés estaba constituido por 3 estados, dicen ellos: el estado de la nobleza, el militar y el estado burgués, le tiers-état. Y desde hacía muchos años el tercer estado no se reunía, no se convocaba. Y es Luis XVI quien decide convocarlo. Estamos hablando de 1788 a finales. Se reúne el tercer estado, son los artesanos, son los pequeños propietarios terratenientes, los comerciantes de esta clase pujante que empieza a surgir a finales del siglo XVIII. En un momento dado, el tercer estado es el que se subleva contra la monarquía. Cuando se reúnen en la sala del Jeu de Paume, como quien dice el frontón México, pero a la francesa, se reúnen y el ejército llega a disolver la reunión del tercer estado. Es entonces cuando Mirabeau proclama su famoso: estamos aquí por la voluntad del pueblo y solamente por su voluntad saldremos de aquí. Finalmente salieron no por la voluntad del pueblo, sino por la voluntad del ejército, que los sacó por la fuerza. A partir de la rebelión provocada por la burguesía, provocada a su vez por la decisión del rey de modernizar el Estado francés, es que el bajo pueblo, los sans-culottes, se rebelan. Sans-culotte quiere decir literalmente, como decía nuestro prócer, ¿cómo se llama, hombre? El que estuvo secuestrado, el panista, Fernández. Diego. Diego, el jefe Diego. Él tradujo con acierto el sans-culotte como descalzonados. Es decir, los sans-culottes son los pobres que no usan ropa interior. Y son ellos los que toman las calles de París. Finalmente todo se resuelve en las calles, no en las cámaras, ¿no?
La historia se hace, se escribe en la calle. Y son ellos los que asaltan la Bastilla el 14 de julio de hace exactamente 222 años. 222. Como decimos los aficionados al béisbol, los patitos en la pizarra. 222 años. Asaltan la Bastilla. De niños nos divertíamos cuando estudiábamos esto en la escuela, decíamos la toma de la pastilla. Yo acabo de tomar mis pastillas el día de la toma de la Bastilla. Y liberan a los presos, la cosa se enreda, se crea la asamblea que sustituye a los 3 estados tradicionales del Parlamento francés. El rey y la familia, y su familia y la familia real tratan de huir, huida magistralmente descrita en esta joya de la cinematografía que es La noche de Varenne, en que no se ve un solo momento al rey, pero que es el personaje central. Esa extraordinaria película en la que Mastroianni hace el papel de el viejo Casanova, que se va también de París ante la violencia que sacude a la capital de Francia. Dejemos claro que la Revolución Francesa no es el inicio de la República moderna, puesto que unos años antes, 20 y tantos años antes, la Revolución Republicana ya había tenido lugar en los Estados Unidos, con estos grandes hombres, porque fueron grandes hombres, los pensadores, Washington menos, Washington es una ciudad, pero Franklin y sobre todo Jefferson, Adams, fueron grandes pensadores prohombres que, adelantados a su tiempo, proclamaron la República en un territorio insólito, al otro lado del mundo, y que fue lo que inspiró a los republicanos franceses en su momento, y realizan su revolución antimonárquica a imagen y semejanza de lo que había sucedido en Estados Unidos. Ahí estaba Lafayette, por ejemplo, que combatió en Estados Unidos primero y después en Francia. Pero hay otras fuentes de la Revolución Francesa que quiero mencionar, y esas fuentes son los grandes pensadores, los enciclopedistas, los protagonistas del siglo de las luces. Voltaire, Diderot, D'Alembert, son ellos los que dotan a la Revolución Francesa de un discurso. Y esto es lo que yo quería dejar claro hoy. No hay revolución, no hay transformación radical del orden social sin un discurso que la sostenga. De manera que lo que está sucediendo actualmente en España o en Cataluña o en Grecia no es una revolución, hombre, es una algarada, lumpen, sin discurso. Ay, estamos enojados, queremos más dinero, queremos más pensiones, queremos más trabajo, queremos más seguridad social. Sí, queremos. Pero la revolución no es yo quiero. La revolución nunca la han hecho los fregados. Los fregados tienen demasiado trabajo en sobrevivir. La revolución la han hecho los pensadores, los elaboradores del discurso.
La Revolución Francesa no es obra de los anquilotes. En fin, los anquilotes estuvieron ahí, pues, de acuerdo. No hubiera habido revolución sin ellos. Pero tampoco hubiera habido revolución sin Voltaire, sin Diderot, sin los que elaboran. Tiene que haber una elaboración previa y simultánea con la movilización social. La movilización social, sin ese discurso, sin esa brújula, es un barco a la deriva. Y si la Revolución Francesa juega el papel que juega en la historia del mundo contemporáneo, es debido a que sí construyó un discurso mucho más sólido, mucho más consistente que el de Jefferson, Adams o Franklin. 21 grados centígrados en la frontera entre la colonia Portales y la del Valle. Marcelino Perelló, en su colaboración en Buenos Días, 8 para las 9. Yo nada más agrego esto, que un día como hoy, el rey Luis XVI anotó en su diario, nada, no había sucedido nada el día de hoy, así estaba de enterado. Corren y le avisan y dice, ¿una revuelta? No, señor, una revolución. Sí. Y qué justo es que cuando no hay un pensamiento científico detrás, no es más que espontáneo el movimiento, un espontaneísmo que muere como nació.